Hola Sofía, ¿cómo estás? Siéntate por favor. Hola, doctor. Gracias. Pues la verdad es que no muy bien. Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Desde cuándo te sientes así? Llevo 2 días con dolor de garganta y un poco de fiebre. También me duele la cabeza y me siento muy débil. Creo que tengo congestión nasal también. Entiendo. ¿Tienes tos? ¿Es seca o con flemas? Sí, tengo un poco de tos seca, sobre todo por las mañanas, y a veces siento que me falta el aire. ¿Vale? ¿Has tomado algo para los síntomas? Sí, me tomé un analgésico para la fiebre, pero no ha ayudado mucho. A ver, déjame revisarte. Abre la boca, por favor. Di A. Ah, Tienes la garganta bastante inflamada. Parece ser una faringitis. ¿Te duelen los oídos? no, los oídos no me duelen. Bien, te voy a recetar un antibiótico para la infección. Es importante que tomes el tratamiento completo, incluso si te sientes mejor antes de terminar. Y para el dolor y la fiebre, puedes tomar ibuprofeno cada 8 horas. Perfecto. ¿Y qué más puedo hacer? Te recomiendo que guardes reposo en casa, bebas muchos líquidos, especialmente agua y tés calientes, y evites los cambios bruscos de temperatura. De acuerdo. ¿Tengo que volver a consulta? Si en 3 o 4 días no ves mejoría o tus síntomas empeoran, sí, vuelve. Si no, con este tratamiento será suficiente. Aquí tienes la receta. Muchísimas gracias, doctor. De nada, Sofía. Que te recuperes pronto. Hola Sofía, ¿cómo está? Me alegro de verla por aquí. Hola, don Manuel. Muy bien, gracias. Necesito un par de cosas hoy. ¿Tiene manzanas rojas de las dulces? Claro que sí. Mire, estas manzanas son una maravilla. Las recibí esta mañana. Están frescas y crujientes. Son de la mejor calidad. Se ven muy buenas. Póngame 1 kilo, por favor. 1 kilo de estas manzanas. En marcha. ¿Algo más? ¿No quiere probar estos mangos? Están en su punto. Perfectos para un jugo. Se ven deliciosos, pero hoy solo necesito manzanas. ¿Y de las verdes? ¿Le quedan? Me gustaría llevarme medio kilo de esas para una tarta. Por supuesto, las tengo aquí. Son perfectas para hornear. Tienen ese toque ácido que le va muy bien a los postres. Genial. Con eso será suficiente por ahora. Muy bien, señora. Serían 5 euros en total. Aquí tiene. Gracias. Que tenga un buen día y disfrute de la fruta. Igualmente, don Manuel. Hasta la próxima. Qué bien que aceptaste venir. Hacía mucho que no venía a este sitio. El café de aquí es increíble. Es muy acogedor. Me gusta el ambiente. Y sí, el café está buenísimo. Es un café con leche, ¿verdad? Sí, exacto. El tuyo es un americano, si no me equivoco. Correcto. Sabes, nunca pensé que diría esto, pero el café se ha convertido en una parte importante de mi rutina. ¿Y tú? ¿Eres muy cafetero? No puedo vivir sin él. Me levanto, tomo una taza y ya estoy listo para empezar el día. Aparte de eso, me ayuda a concentrarme cuando estoy trabajando. Te entiendo perfectamente. Yo soy igual. ¿A qué te dedicas, por cierto? No me has contado mucho sobre tu trabajo. Soy diseñador gráfico. Trabajo por mi cuenta, así que tengo bastante flexibilidad con mis horarios. Es genial, pero a veces me gustaría tener un equipo para poder reunirme y compartir ideas. Qué interesante. ¿Y qué tipo de proyectos haces? Hago de todo un poco. Logos, ilustraciones para redes sociales y a veces diseño de páginas web. Lo que más me gusta es poder ser creativo. ¿Y tú? ¿Qué tal tu trabajo? Yo trabajo en una empresa de marketing. Soy la encargada de las campañas en redes sociales. Es divertido, pero a veces es muy estresante, especialmente cuando hay que entregar algo con fecha límite. Te creo. ¿Tienes algún plan para después de aquí? Quizás podríamos dar una vuelta por el parque si te apetece. Me encantaría, pero tengo que irme en unos 15 minutos. Hoy mi hermano y yo vamos a visitar a mis abuelos.
Mañana tengo el día libre. A lo mejor podemos quedar. Claro. ¿Qué te parece si vamos al cine? Hay una película que quiero ver que es de ciencia ficción. Me parece un plan genial. Me encantan las películas de ciencia ficción. Perfecto. Te paso mi número de teléfono. Así podemos coordinar. Sí, pásamelo.